es muy especial. ¿Por qué? Porque justamente vamos a abordar un tema bastante importante, pues justamente lo que nos convoca el día de hoy es la presencia de psicólogos en la política peruana. ¿Y por qué decimos que es importante justamente generar estos espacios? Porque como consejo directivo sabemos muy bien de que en muchas oportunidades el trabajo que se realiza no solamente es un tema de coordinación o de gestión con entidades locales, o con entidades de pronto regionales o provinciales, sino también tiene que tener lo que se llama incidencia. La incidencia consideramos que es un papel bastante importante para lograr mejoras y lograr cambios. Y qué mejor de pronto es escuchar a colegas que tuvieron la valentía, porque hay que decir eso, es la valentía de estar en escenarios de pronto de entorno también político. La finalidad de este evento justamente es eso, poder conocer desde la perspectiva del profesional psicólogo cuáles son las necesidades que conlleva no solamente la carrera o el gremio o los profesionales de la psicología, sino también cuáles son las necesidades que se visibilizan en la población principalmente electrónica. Y el día de hoy justamente hemos invitado a personas especialistas en este campo, que lo vamos a pasar a nombrar el día de hoy para que pasen también acá a la mesa de honor y nos puedan dar también sus algunas propuestas o su perspectiva referente a la participación del psicólogo en la política peruana. Quiero invitar de primera mano al doctor Andrés Luque Ruiz de Somocurcio. Por favor, aquí subiera al podio. Cuento los aplausos, por favor. Doctor Andrés, nos invitamos aquí. Para acá, por favor, doctor. Muy bien. Seguidamente vamos a invitar también a la doctora Zulay Quispe Sarmiento, también acá presente. Un fuerte las palmas, por favor, también aquí. Y de pronto a todos los que nos vienen también de manera virtual. La que queda participar, doctora, nos colocamos al medio, por favor. Y también al doctor Omar Pareja Mendoza, ¿no? Que también está acá en nuestra campaña el día de hoy. Muy bien, no voy a proceder. Antes de comenzar un poco con las hojas de vida, quería manifestar un poco cómo va a ser la dinámica de esta participación. Cada persona, cada colega va a tener 5 minutos. Los primeros 5 minutos va a ser algo bastante importante porque se van a dar a conocer y sobre todo van a manifestar la problemática de la psicología de pronto que implica abordar de manera urgente, tanto como gremio y también como sociedad civil. ¿De acuerdo? Posteriormente cada uno va a tener 5 minutos. Posteriormente van a venir una ronda donde hay algunas preguntas que desde la preocupación de muchos colegas les vamos a hacer. Esas preguntas van a ser de manera indistinta, ¿no? Y posteriormente también cada uno va a tener 5 minutos para poder responder o de pronto también dar a conocer mayores detalles o ideas en cuanto a su participación también en el ámbito político. Asimismo, al finalizar vamos a tener una ronda de participación. De pronto hay algunos colegas desde el ámbito virtual que deseen hacer alguna pregunta, algún comentario, o también desde la presencialidad del día de hoy aquí pueden hacer alguna pregunta, comentario y permitir también que esta sesión termine con un cierre, sobre todo de propuestas claras, viables y que nos permita a nosotros como psicólogos también poder tener una mayor amplitud sobre la problemática del psicólogo en la política peruana. Muy bien, entonces voy a proceder a dar algunas reglas, como de pronto aquí también hemos venido manifestando, muy importantes, sobre todo porque la idea de este conversatorio, de este encuentro, es justamente generar problemáticas y sobre todo dar soluciones, ¿no? propuestas claras y viables. Por ende, todas las personas que nos encontramos en el auditorio y también de manera virtual, vamos a procurar mantener lo que es el respeto mutuo. También lo pueden ver ahí en las hojas que hemos mencionado. Ahí están las reglas también de conducta para llevar a cabo este conversatorio de la manera más adecuada, alturada sobre todo. El respeto mutuo, por ejemplo, vamos a prohibir el uso de algún tipo de insulto que pueda ocurrir o algún descalificativo personal. Creo que estamos como colegas, creo que lo entendemos, pero no obstante hay que precisarlo. El tiempo también va a ser equitativo, cada uno, como ya le manifesté, va a tener un promedio de 5 minutos por intervención. Ahí justamente el consejero Luis nos va a ayudar con el tiempo para que todo sea equitativo.
La participación va a ser en el podio, por si acaso, ¿no? Va a ser acá en el podio para que también tengan la libertad de poder expresarse, de poder de pronto también manifestar las ideas. Tiene que haber claridad y orden en ese aspecto también. El uso adecuado de la palabra, en ese aspecto se va a prohibir lo que son las interrupciones. Entonces, no puede haber interrupciones, por favor, en ese aspecto. Venimos también al auditorio y a la parte virtual también, en ese aspecto, que nos puedan apoyar. Lenguaje apropiado. También puede, en cuanto al material de apoyo, de pronto, en este caso, se ha considerado que básicamente al ser el tiempo tan corto y también de pronto queremos ver el manejo que tienen los colegas desde su discurso, ¿no? Desde la oralidad. ¿Ya? Entonces, también va a ser el cumplimiento de las normas, sino también va a haber llamados de atención. Consideramos que, o esperemos que no sea necesario, y sobre todo también la participación del público. Ustedes como público también pueden, al finalizar, de pronto hacer una pregunta, algunas preguntas a los candidatos que están acá presentes, ¿de acuerdo? Y también desde la parte virtual los invitamos a participar justamente con sus preguntas que van a hacer, y ahí también me van a apoyar, por favor, el equipo me va a apoyar, que está acá conmigo, me va a apoyar si hay alguna pregunta, algún comentario, para que en esta tercera ronda se pueda dar a conocer. Muy bien, entonces vamos a comenzar con las hojas de vida. El día de hoy justamente el doctor, acá está, comenzamos con el doctor Andrés Luque Ruiz de Somocurcio. El doctor es magíster en psicología clínica y educativa del niño y del adolescente, tiene estudio de doctorado, docente de RENACIT, docente universitario tanto en la Universidad Nacional de San Agustín y Universidad Católica de Santa María, es director de teatro y actor y es bachiller en Derecho. Fuerte las palmas, por favor, para el doctor. Seguidamente tenemos la participación de la doctora Zulay Quispe Sarmiento. La doctora justamente es psicóloga, docente universitaria y doctora en administración, profesional arequipeña con más de 20 años de experiencia en el ejercicio de la psicología y la docencia universitaria a nivel de pregrado y posgrado, especialista en salud mental, desarrollo humano y gestión pública, con trayectoria en el sector salud, prevención social y asesoría laboral. Muy bien, parte de su formación académica es doctor en administración, ¿no? con un DBA, ¿no? en la Universidad Nacional de San Agustín, es magíster en ciencias, convención en psicología clínica, educativa, infantil y adolescencia por la Universidad Nacional de San Agustín, psicóloga de la Universidad de San Agustín, segunda especialidad en orientación y consejería de niño y adolescente, psicoterapeuta familiar. También, en cuanto a su experiencia profesional, es psicóloga del Ministerio de Salud, del MINSA, coordinadora regional de prevención y asesoría del SUNAFIL, coordinadora de vida del módulo de Mariano Grasso Caballa, psicóloga CESMA, Simón Bolívar, promotora y defensora del niño y adolescente en la Muna de José Luis Samanti Rivero, atención clínica a la población arequipeña y peruana en consultorio psicológico en su práctica privada. Muy bien. También tiene experiencia académica como docente universitaria en pregrado y posgrado, como ya se mencionó, por más de 20 años, en la Universidad Nacional de San Agustín, Universidad San Martín de Porres, Universidad Tecnológica del Perú y Universidad Alas Tebanas. Algunos reconocimientos que nos menciona aquí la doctora es justamente el reconocimiento académico y profesional en la labor, en la salud mental, en la docencia universitaria, en trabajo comunitario y una trayectoria en programas de prevención de problemas psicosociales y fortalecimiento familiar en la región de Arequipa, entre otros. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Fuerte las palmas también para la doctora que el día de hoy nos acompaña. Y vamos a presentar al doctor Omar Pareja, es psicólogo clínico arequipeño con más de 10 años trabajando con familias, jóvenes y comunidad. Ha articulado el Estado, la academia y la sociedad civil, diseñando intervenciones psicoeducativas y formación en habilidades socioemocionales y ciudadanía, con enfoque en políticas públicas, KPI, metas y plazos en comunidades campesinas y nativas. Sirvió de puente entre la ciudadanía organizada y el poder legislativo, iniciativas legislativas y proyectos de ley, también a nivel de gobiernos regionales y locales. Cuenta con estudios de posgrado en gestión pública en la Universidad San Pablo, Universidad Austral de Argentina, y formación en liderazgo político y gestión pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue parlamentario joven y becario de las fundaciones políticas Konrad Adenauer, Fritschmann Neumann y Recambio,
ponente internacional en políticas públicas y recambio en la Organización Democrática Mundial y la Fundación Democrática de Costa Rica. Un fuerte las palmas para el doctor Omar Parejo, que también me dio una fuerte palma. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio conjuntamente, como hemos distribuido acá en la hoja que también tienen los participantes, los ponentes participantes, los psicólogos, los colegas. Vamos a comenzar justamente, recordar es algo muy importante, ¿no? Que la presentación de este orden ha sido de manera aleatoria y también va a ser de manera rotativa en cada una de las intervenciones, ¿no? Para mantener siempre lo que es el tema de la neutralidad y el respeto que como colegio profesional siempre procuramos de pronto mantener. Muy bien, entonces vamos a dar la bienvenida justamente de la primera ronda. Va a tener 5 minutos para hacer su presentación y dar algunas propuestas muy importantes que van a beneficiar no solamente como nos va a beneficiar como gremio, sino también como población arequipeña. Recibamos con fuertes palmas al doctor Andrés Luque Ruiz de Somocurcio. 5 minutos, doctor. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación, agradecer al colegio porque organiza este tipo de eventos, ojalá sean más seguidos, ya vienen las elecciones municipales y regionales, creo que amerita que también que el colegio profesional haga eventos similares para ver ya no la participación, porque quizás no haya ningún psicólogo que se mande para el alcalde, el gobernador, que sería ideal, sino también para saber los candidatos a las municipalidades y a los gobiernos regionales qué piensan hacer con el problema de la salud mental. Así que yo creo que este puede ser el inicio, una excelente iniciativa que la pueden continuar. En segundo lugar, quiero saludar y felicitar realmente a los colegas que se encuentran aquí, que son candidatos. Creo que los psicólogos tenemos que tomar más participación en estas cuestiones políticas. ¿Quién podría desmentir la trascendencia histórica que tiene la psicología en el mundo, en el Perú? Sin embargo, los psicólogos, hay que reconocer, no solemos ser muy activos en el campo político. Nos quejamos mucho de que nos roban una serie de derechos, sin embargo, no tenemos una participación activa. Así que en ese sentido, yo saludo la presencia de los dos colegas y ojalá haya más colegas que en un futuro decidan hacer incidencia política en favor de la profesión. Ya me quedan 4 minutos seguro. Tenemos algunos problemas, por ejemplo, rápidamente, como lo que es la falta de psicólogos en diferentes ámbitos y diferentes campos de la psicología. Mejor que faltan plazas para psicólogos, ¿no? Tenemos un problema con el tema de la salud mental, que por lo general está muy psiquiatralizada este tema de la salud mental. Encontramos presencia de muchos psiquiatras que desvían el tema de la salud mental bajo el enfoque médico, y en los hospitales evidentemente quien dirige los programas son los psiquiatras y no los psicólogos, ¿no? Tenemos un problema de presupuesto con la ley anti-bullying, no tiene presupuesto. Qué lindo que se haya abierto, que se haya dado esta ley, que se hayan abierto plazas, pero no existe. Tenemos problemas con la ley de prevención de conductas suicidas. Simplemente es una ley declarativa, como muchas leyes que ha dado este Congreso, que está conducido por una mafia, hay que decirlo. El Perú en las próximas elecciones se puede decidir entre un país libre e independiente o un país tomado por la corrupción, por la minería ilegal y por el narcotráfico, ¿no? Muy bien, este Congreso ha dado muchas leyes solo declarativas, es decir, leyes que no tienen presupuesto, como por ejemplo la que mencionó, la ley de prevención de conducta suicida. La ley del psicólogo tiene que actualizarse. Yo me acuerdo cuando era estudiante universitario, se hablaba de la ley del psicólogo, que la ley iba a solucionar muchos problemas. Se dio la ley en los siguientes años, cuando yo ya fui psicólogo, y no arregló nada. Realmente, la condición de los psicólogos continuó, no se solucionó en mucho, ¿no? Por diferentes razones, ¿ah? Pero bueno, les estoy hablando de hace que más de 20 años probablemente, ¿no? Nuestra ley tiene que ser actualizada, ¿no? Un tema específico con este colegio de psicólogos. ¿Por qué el dinero que pagamos, la cuota mensual, un porcentaje de ese dinero tiene que ir a Lima? Y probablemente hay un proyecto para que el dinero, el 100% de los colegios regionales vaya a la ciudad de Lima, y desde Lima el Colegio Nacional administre todo el dinero. ¿Por qué? Vivíamos en época del virreinato. Por favor, hace más de 200 años que somos libres e independientes, y hace más de 20 años que se dio la descentralización. Eso hay que impedirlo, ¿no? El tema del salud es una cuestión bien discutible.
bien discutido. Estoy seguro que la mayoría van a estar a favor de que exista el CERU, yo también, pero no en las condiciones. Y es más, hay muchos que plantean que no debería existir el CERU porque es un abuso. La gran mayoría de plazas no son pagadas. Para los psicólogos, por supuesto, porque para otros profesionales sí son pagadas, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema que tiene que ser discutido, ¿no? Existe ausencia de programas de salud dental en las universidades. Arequipa ha sido lamentablemente escenario de la muerte de estos dos jóvenes que se han quitado la vida en la UNSA por diferentes razones, pero lo que está revelando esto es que no tenemos una política clara y dirigida a promocionar y prevenir problemas de salud mental dentro de las universidades. Y si bien eso tiene que ver con la universidad, también tiene que ver con la participación del colegio de psicólogos. ¿Sí? ¿Ya estoy con el tiempo? 15 segundos. 15 segundos, perfecto. Tenemos que promover por ley las especialidades. Los psicólogos tenemos que tener especialidades. Y tenemos, una de las propuestas que tenemos a nivel de partido, primero la gente, es la reforma de la universidad. Y eso tiene que ver con algo que pasa en la psicología. No podemos seguir permitiendo que haya profesionales que se formen a distancia, en forma virtual. La psicología es una ciencia psicológica y tenemos que prevalecer que la formación sea presencial. Gracias. Por favor, muchísimas gracias, doctor. Muy bien, entonces de pronto también ahí de manera virtual ya van preparando sus preguntas para la siguiente ronda. Y queremos invitar seguidamente a la doctora Zulay Quispe Sarmiento para que también nos pueda dar su propuesta. Fueron los aplausos, por favor. 5 minutos, doctora. Bien, agradecida a Dios primero que todo porque me da la oportunidad de pararme aquí delante de este público tan selecto, que son ciudadanos acá arequipeños que están interesados en escucharnos, interesados en la política. Agradecida también a Americana por organizar estos espacios para que nosotros podamos dar a conocer las propuestas que tenemos como profesionales en psicología. El tema del conversatorio del día de hoy es presencia de los psicólogos en la política peruana, una visión psicológica del país, evidencia, desigualdad y decisión política. Hablar hoy en día de la psicología en la política peruana implica reconocer que el país no solo enfrenta una crisis económica o institucional, sino también una crisis en la salud mental que atraviesa todas las etapas del curso de vida y condiciona nuestro desarrollo como sociedad. Actualmente, aproximadamente el 20% de la población peruana presenta algún problema de salud mental a lo largo de la vida. Los trastornos de ansiedad y depresión encabezan estas cifras, afectando el aprendizaje, la productividad laboral y la convivencia social. Digo el 20% porque eso dicen las estadísticas. Y las estadísticas hablan de acuerdo a las personas que van en busca de ayuda. Pero hay un gran porcentaje que aún no busca ayuda, o que no tiene los recursos, o que por trabajar el día a día no tiene el tiempo adecuado. Muy bien. En la niñez, la desigualdad comienza antes de ingresar al sistema educativo. Según el INEI, cerca del 38% a más de niños menores de 3 años presenta anemia. Un niño con anemia, como nosotros sabemos por formación académica, puede presentar déficit de atención, fatiga, irritabilidad y bajo rendimiento. Necesitamos que se implementen políticas para que se puedan hacer tamizajes y dar realmente igualdad de oportunidades a nuestros niños, porque si desde ahí ya empiezan con la inequidad, ya no podemos decir que los niños van en igualdad de condiciones para poder aprender. Por lo tanto, ya no van a tener igual de condiciones para elegir un futuro. A esto se suman los trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno de espectro autista y los trastornos del lenguaje que requieren detección e intervención temprana. Sin intervención, estos niños inician su trayectoria educativa en una desventaja totalmente estructural. Durante la adolescencia, aproximadamente el 27% de escolares ha reportado haber sido víctima de bullying escolar, cifra que podría ser mayor si consideramos los casos que no son reportados. Muchas veces las escuelas, los colegios no reportan estos casos para tratar de decir que lo están haciendo todo bien. Y son solo algunos casos donde los padres de familia van y se quejan que son reportados al CICB.
En esta etapa también se incrementan problemáticas como conductas autolesivas que vemos en nuestros adolescentes, ideaciones suicidas y exposición a contenidos digitales de alto riesgo, en un contexto donde muchas familias enfrentan jornadas laborales que superan a las 8 horas diarias para poder vivir o sobrevivir. Porque si bien es cierto, nosotros somos un país resiliente, Arequipa es una ciudad resiliente. Arequipa es cuna del derecho, cuna del aprendizaje, cuna del saber. Han salido grandes personajes de nuestra Arequipa. ¿Qué sucede en la adultez? En la adultez, donde esta problemática va a adquirir problema en el medio económico y político. Según el INEI, más del 70% de la población económicamente activa trabaja en condiciones de informalidad. Más del 70% son informales, quiere decir que no entran a planillas. Esto significa que millones de agricultores, comerciantes, artesanos y trabajadores independientes sostienen la economía nacional sin acceso a los derechos laborales básicos ni a programas de prevención en salud mental. La ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, reconoce los riesgos psicosociales como factores que afectan la salud del trabajador. Sin embargo, su aplicación se limita principalmente al sector formal. Se estima que más del 30% de trabajadores presentan niveles elevados de estrés laboral, afectando la productividad, el clima organizacional y la estabilidad económica de las familias. A ello se suma la situación crítica del propio profesional de la psicología. Anoche estuvimos, como dicen los jóvenes, en una previa con colegas de mi promoción que me llamaron y estuvimos hasta las 12 de la noche. Y estábamos un poquito de sueño, ya para terminar. Posteriormente les voy a indicar ello, porque voy a llevar la voz del pueblo y la voz de mis colegas. Hoy el Estado contrata psicólogos en el sector educativo y los desvincula antes de culminar el año lectivo con la finalidad de evitar el acceso a los beneficios laborales, generando precarización del trabajo profesional y afectando la continuidad de los servicios de salud mental en las instituciones educativas. Finalmente, el adulto mayor, la ausencia de servicios de acompañamiento psicológico incrementa el riesgo de depresión, aislamiento social y deterioro cognitivo. Un minutito más, por favor. El país... Perfecto. No hay problema, vamos a continuar. Me detuve para hablar de mis compañeras y de mis colegas, porque yo voy a llevar la voz de ustedes, no mi voz. Gracias. Sí, por favor, pedimos a los colegas respetar el tiempo también. No se preocupen porque va a haber también más tiempo como para que puedan reforzar de pronto las ideas que también están teniendo, ¿no? Que nos parece bastante importante y sobre todo creo que es lo que también los colegas buscan, ¿no? Que los colegas que muy posiblemente nos van a representar en niveles políticos puedan tener conocimiento de causa y sobre todo tengan un fundamento justamente para gestionar el cambio. Muy bien, entonces seguidamente queremos invitar justamente al doctor Omar Pareja Mendoza. Por favor, 5 minutos, doctor. Adelante, fuerte las palmas, por favor. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, primero, muchísimas gracias al Colegio de Psicólogos por realizar esto. Me uno al saludo del doctor Andrés al mencionar de que es necesario. Y es necesario precisamente por lo que yo acabo de ver en la disertación. Todos sabemos que la salud mental es importante. Todo el mundo lo sabemos. Los que estamos presentes y en cualquier organización sabemos los problemas que pasan en la salud mental. Lo que creo que estamos el día de hoy es para decir, como psicólogos, cómo vamos a ayudar a quien lleva salud mental. En este caso es a los psicólogos, a nuestros colegas. ¿Por qué? Porque hay una grave frustración por parte de los psicólogos, tanto educativos, sociales, clínicos, ya que al no tener participación, pues nos hemos visto doblegados por diversas profesiones, no solamente el aspecto psiquiátrico, por diversas profesiones, y creo que es momento de dar esas propuestas para realmente representar esas voces, no solamente decirlas, sino plantear en proyectos qué es lo que vamos a dar en beneficio del psicólogo para que él, con toda su profesión y vocación, pueda brindarle algo mejor a la ciudadanía. Creo que esa es una responsabilidad muy grande de las personas que estamos acá presentes,
Y yo invito a todos los que por ahí nos puedan escuchar que se sumen a esto. No vamos a dar una disertación acerca de lo que la salud mental es importante, ya está claro. Vamos a hablar acerca de cuáles son las propuestas que son necesarias en el tema de salud mental para hablar con los psicólogos. 3 puntos importantes. Primero, la precarización del psicólogo educativo. No puede existir un psicólogo que no tenga tranquilidad para ejercer su profesión dentro de un colegio si es que sabe que su contrato va de marzo a diciembre. No puede existir esto. La nueva reforma del sistema educativo sí le han permitido para hacer este diciembre. Eso es un gran logro. Lamentablemente solamente es un parche. Para este año sí se va a dar hasta diciembre. Pero no, es un parche, no es un proyecto ejecutable que tenga cuál es la dirección del psicólogo educativo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver. Mencionaron acerca del presupuesto. Presupuesto hay. Tanto en el sistema educativo como en el sistema clínico hay presupuesto. Incluso en países o regiones como nosotros tenemos, que es el canon, existe el 20% del canon educativo. Es decir, el 20% del canon va al sector educativo. ¿Qué es lo que está pasando? Las universidades no están tomando adecuadamente ese canon y el canon solamente se está dirigiendo a las universidades. Ahí hay una llamada de atención, como bien señaló mi colega. Las universidades, ¿qué están haciendo en bienestar? Bueno, ahí hay un 20% que debería ser ejecutable y no se está viendo. Hay que ver, tomar cartas en el asunto para ver la contratación de más psicólogos y que sea en beneficio de los estudiantes universitarios. En otro aspecto, la psicología clínica. El psicólogo de salud, si bien es un porcentaje muy pequeño y vamos a hablar de las plazas posteriormente, estamos hablando de una primera atención de 20 minutos. No podemos atender, cualquier psicólogo sabe que en 20 minutos a las justas preguntamos el nombre, y no es porque no quisiéramos preguntar más, simplemente que en ese primer momento no se va a dar un buen ejercicio de nuestra profesión con un paciente. Así que, como siempre, y eso es la profesión del psicólogo, lo que pedimos es más tiempo. Por eso tiene que haber la reforma de primera atención, para que la primera atención no sea solamente de 20 minutos, sino que sea lo habitual, lo que debería ser en una consulta psicológica de 45 a 1 hora. Ese es el pedido de los psicólogos. Evidentemente también tiene que ver con el aumento de plazas. Tenemos centros de salud y postas que son abandonadas porque no hay el apoyo presupuestalmente para el psicólogo, tanto para el psicólogo o para todo el equipo de salud mental. No hay, pero si hay dinero. ¿Qué es lo que pasa? Pues arriba, donde se toman las decisiones, no están ejecutadas adecuadamente para el profesional de salud mental. En un tercer aspecto, mencionar el tema de salud. El salud, lamentablemente, es la mejor forma. Ahora es la mejor forma para que el profesional pueda ejercer y pueda inmiscuirse en lo que representa el psicólogo en un sector donde es abandonado, porque recuerda que el SEDUM es un servicio rural. Entonces, eso es lo que debería de primar, el servicio rural. Y no se puede faltar el respeto al psicólogo, al profesional, de que si bien no está en un área rural, no se le pague. Porque nadie merece ese trato, absolutamente nadie, y menos los profesionales que estamos con vocación trabajando en beneficio de la ciudadanía, porque la psicología es seguridad, la psicología es desarrollo, y ya es momento de que de una vez el psicólogo forme parte con conocimiento, no solamente conocimiento en salud mental, sino en conocimiento en gestión, en trabajo legislativo, para poder llevar a cabo todos los pedidos de los psicólogos. Ojo, hay que tener claro también quiénes nos acompañan, y eso es algo muy importante para poder tomar una decisión. Muchas gracias. Bien, nuevamente fuerte las palmas, por favor, también de manera virtual. Considerando que son estas cosas importantes, y creo que muchos de nosotros hemos escuchado justamente las necesidades que tiene, que como gremio y como también la población necesita. Muy bien, vamos a pasar. Doctor, creo que se llevó mis hojitas. Muy bien, vamos a pasar a la segunda ronda. En esta segunda ronda lo que vamos a trabajar justamente va a ser algo bastante importante. Va a ser bastante importante lo que es, por ejemplo, algunas preguntas que también como el Consejo Directivo, recogiendo las necesidades de los colegas, justamente hemos tenido en cuenta, ¿no? La primera pregunta, ¿no? Para que nos pueda responder, y la vamos a invitar justamente según el orden para esta segunda ronda. Justamente en la segunda ronda vamos a comenzar con la doctora Sarmiento sobre la problemática del psicólogo en el ámbito educativo.
Como bien se ha señalado, y eso también por cuenta propia, lo sabemos como Consejo Directivo, porque se está dando esa vulneración, no solamente del profesional, sino también desde el ámbito laboral, ¿no? En cuanto a que anteriormente las plazas eran solamente hasta octubre, ¿no? Y la pregunta es, de pronto, ¿qué programa puede ser sostenible, ¿no? o qué servicio puede ser sostenible si solamente tiene ni menos de 8 meses de continuidad, ¿no? Afortunadamente se ha gestionado, y eso también ha sido una lucha, ojo, ha sido una lucha en las calles, porque nos hemos parado en el gobierno regional, y no nos dejan mentir los colegas psicólogos educativos, que con nosotros, conjuntamente con nuestra decana, que el día de hoy también está gestionando en una sesión ampliada con el Consejo Directivo Nacional, en la ciudad de Lima, justamente por eso no está el día de hoy acá presente, está gestionando mayores beneficios también para todos los colegas, y como Consejo Directivo también hacemos llegar la siguiente pregunta. Doctora Zulay, para que usted ya inicie su participación, la pregunta es, como psicólogo, aquí siempre por favor, como psicólogo, a los psicólogos educativos, ¿cómo se puede garantizar la continuidad y la sostenibilidad de los psicólogos educativos y que no solamente sean contratados por un año, sino por más tiempo? ¿Cómo usted, de llegar de pronto al ámbito de diputada, ¿no?, al Congreso, cómo usted gestionaría ese tipo de pedido de los psicólogos educativos? 5 minutos, doctorita. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve y puntual. En realidad, la ley ya está dada. Un psicólogo por cada 100 alumnos. El problema es que no queremos que lleguen ustedes, sino que se viabilicen. Por lo tanto, nosotros estamos presentando, tenemos ya proyectos de ley elaborados, 8 proyectos de ley para trabajar todo lo que es la problemática en lo que es la salud mental en general, que nos atañe específicamente a nosotros como profesionales y también como ciudadanos. Tenemos, por ejemplo, para presentar la ley que declara la Emergencia Nacional de Salud Mental, la ley de protección del trabajo del psicólogo frente a la precarización laboral en el sector público, la ley de supervisión psicosocial en programas de becas educativas y en el psicólogo educativo, entre otras leyes. Para ser puntual, nosotros tenemos, por ejemplo, diversas leyes, como la 2978.3, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el área organizacional. Nosotros como psicólogos sabemos que existen riesgos psicosociales intralaborales y extralaborales. Y uno de los intralaborales tiene que ver justamente con la organización de la empresa o de la institución. Si a nosotros no nos dan la posibilidad de tener estabilidad laboral, ¿qué proyecto de vida podemos hacer? ¿Cómo podemos ir a trabajar con otros seres humanos? Sin embargo, frente a la resiliencia lo hemos estado haciendo. Esto tiene que variar, se tiene que dar estabilidad laboral. Para ello tiene que declararse, no solamente en este ámbito educativo, que es donde más tenemos que trabajar, porque ahí están los niños y los adolescentes para formarlos, sino que se tiene que declarar en emergencia la salud mental. No puede postergarse, tiene que ser declarada en emergencia. Para eso nosotros hemos promovido también una ley que declara en emergencia nacional la salud mental, se debe incrementar el presupuesto público destinado a la promoción, prevención e intervención psicológica mediante recursos del Tesoro Público y canon minero. Necesitamos hacer, no solamente presentar leyes, sino necesitamos fiscalizar. Necesitamos fiscalizar, por ejemplo, los ministerios, que realmente cumpla lo que ya es establecido en la ley. Estamos cansados de la corrupción y es por ese motivo que yo estoy aquí parada frente a ustedes. Necesitamos políticas nuevas para poder realmente limpiar toda la lacra que hay en el Estado y para que las instituciones realmente se cumplan. Las leyes, muchas de las leyes ya están dadas, pero tenemos que hacer que se cumplan. Una parte del presupuesto del canon minero deberá de ser redireccionado para poder trabajar la salud mental en este estado de emergencia. Si nuestros colegas no tienen las condiciones laborales para trabajar, como el caso del año pasado, que en octubre les querían cortar el contrato, ya se terminaba el contrato en octubre, ¿cómo es que se va a poder hacer seguimiento a estos niños, a estos adolescentes? Por lo tanto, vamos a luchar por el nombramiento de psicólogos, por el contrato de más psicólogos,
declarando el Estado peruano en emergencia en cuanto a la salud mental. Eso es todo. Gracias. Recordamos también a las personas que hacen uso del micro, no hay ningún problema. Si de pronto tienen una respuesta bastante puntual, también pueden ampliar de pronto incluso también sus propuestas que tengan accesorias, o de pronto realzar más alguna propuesta que ustedes vean por conveniente que pueda generar mayor beneficio para los colegas, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. Justamente la siguiente pregunta va dirigido para el doctor Omar Pareja, ¿no? Bueno, en la actualidad, desde hace ya aproximadamente 3 años, el tema de la ley de salud mental quitó a los colegas psicólogos la posibilidad de lo que es el diagnóstico. Sin embargo, han habido algunas reuniones, algunas situaciones en las cuales se ha procurado de pronto restaurar o recuperar. Sabemos muy bien que es una normativa que incluso vulnera, ¿no?, la ley del psicólogo que está vigente en la actualidad. Desde su perspectiva, estimado doctor Omar Pareja, ya le invitamos para que venga para aquí, ¿cómo nosotros, o qué plantea usted precisamente para lograr la modificatoria de la ley de salud mental, donde el psicólogo tenga mayor participación justamente en la parte diagnóstica y demás espacios? Doctor, 5 minutos. Bueno, algo que hacemos en consultorio, siempre decimos que si tú quieres un efecto diferente, no puedes seguir haciendo lo mismo. Bueno, si nosotros queremos algo diferente, es decir, que esta ley de salud mental se aplique adecuadamente para el psicólogo, no podemos seguir votando por los partidos de siempre, los que han hecho esta ley de salud mental, y para los que hasta ahora vienen entorpeciendo que la ley de salud mental, como bien lo ha señalado el colega, pues recupere el factor del diagnóstico de los psicólogos. Eso es algo importante, porque si nosotros queremos que la ciudadanía, que los psicólogos y los profesionales pues tengan todos los recursos amparados por ley para poder beneficiar al país, pues no podemos seguir haciendo el mismo voto, como bien señaló la colega anterior, que la corrupción continúe. Bueno, ese pacto de corrupción es la que debemos desaparecer. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque la ley de salud mental se dio un lobby impresionante. En el año 2018, en el lobby se citó para poder crear la ley de salud mental sin presencia del psicólogo. Es algo absurdo, y eso es algo desde el Partido de Libertad Popular lo proponemos. Algo que nosotros podemos verificar es que nosotros tenemos que tener consecuencia dentro de la propuesta como diputados, equipos senadores y equipo de trabajo de partido. Cuando nosotros podemos o debemos de poder seleccionar quién va a ser el siguiente candidato o el candidato que me va a representar, asegurémonos de que esta sea una propuesta consensuada, que sea tanto en el plan del partido como en el plan de todos los candidatos. Yendo directamente a la ley de salud mental, hablando de salud clínica, porque me faltó tiempo para poder hablar, se habla acerca de la cantidad de psicólogos o de plazas que se deben dar. Sí, evidentemente, por ejemplo acá en Arequipa estamos en un déficit de 6 centros comunitarios de salud mental, tenemos 10. El último estudio en el año 2025, el psiquiatra, bueno, el equipo de psiquiatras recomendó tener 6 centros de salud más. Pero presupuestalmente, ¿de dónde viene? Porque no es que falte presupuesto, hay presupuesto. En el tema de ejecución, en el tema de salud, solamente el 60% es ejecutado, el 40% es devuelto. Entonces no es un problema presupuestal. Es más, como he señalado anteriormente, hay un 20% del canon minero que va directamente al sector educativo, salud. Entonces, sí hay presupuesto. ¿El problema es ese? No. El problema es que no hay la gestión adecuada del presupuesto. Ahí es donde radica el problema en toda dimensión peruana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, tener participación, eso es lo primero, lo cual yo saludo que se venga queriendo hacer. Lo segundo es que nuestro campo presupuestal no puede ser dado sin meritocracia. ¿Qué quiere decir? Nosotros en consultorio sabemos de que nosotros tenemos que ver la medición del progreso de un paciente. Bueno, lo mismo va a ser en nuestras políticas públicas. A diferencia de cualquier otro espacio, nosotros sí podemos dar evidencia cuando se pueda reducir casos de violación, cuando se pueda reducir casos de embarazo. Entonces,
al hacer esto, presupuestalmente hablando, las partidas en salud mental pueden aumentar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando mayor beneficio económico, mayor rentabilidad. Es decir, esa norma debería de pasar y debe ser más fácil que pase a través del MEF. Ojo, no estamos diciendo que nosotros vamos a elaborar el tema presupuestal directamente porque no tenemos acción de gasto. Recordemos cuáles son las funciones de los diputados. Pero sí podemos asegurar que una ley sustentada tanto en beneficio social como en beneficio rentabilidad económica se pueda dar ejecutada. Porque ese es uno de los problemas que más se ha dado. Por ejemplo, yo lamentablemente acabo de escuchar muchas normas declarativas, como declarar la salud mental de emergencia, pero es una norma declarativa. Declarar la salud en emergencia, no estamos hablando de eso, estamos hablando del servicio. Entonces, las normas declarativas hoy por hoy en el Congreso abundan y es presupuesto del Estado tirado a nada. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer para esto es cuidar cada centavo que se gaste, tanto el presupuesto, en las partidas presupuestales para salud mental, en tema de educación y tema de salud. Cuidar cada centavo para que vaya ejecutable directamente, tanto para planillas, tanto para darle la viabilidad laboral para todos los psicólogos educativos, los psicólogos clínicos, para dar mayor apertura a equipos mentales dentro de los centros comunitarios y tener políticas públicas que ya son ejecutables con el presupuesto que ya existe. Hay que cuidar a la ciudadanía responsablemente. Muchísimas gracias, doctor Omar Pareja. Muy bien, ahora vamos con la siguiente intervención. Vamos a hacer la pregunta respectiva. En la actualidad, la problemática social ha desbordado la ciudad de Arequipa y creo que a nivel nacional. Existen problemas asociados a la violencia, delincuencia, sicariato, deterioro de la salud mental, depresión, y que sabemos muy bien que eso conlleva a muchas dificultades dentro del entorno del ser humano. Hemos hablado de pronto también de la precarización de las leyes pro crimen, que es un discurso que se manifiesta en la actualidad. Sin embargo, ante esta problemática social, de manera concreta, ¿de qué manera, doctor Andrés, pretende usted fomentar la participación del profesional psicólogo justamente para disminuir esta problemática y que esté vinculado también a los organismos institucionales? Doctor, adelante, 5 minutos. Bien, me permiten dar también parte ya de mis propuestas. Yo, por mi experiencia de trabajo, más de 20 años como psicólogo en el campo educativo, en el campo clínico, yo he vivido desde que salí de la universidad en mi consultorio hasta el día de hoy, evidentemente también trabajando en la universidad, trabajando en colegios cerca de 13 años, ¿no? Yo tengo un diagnóstico, y de llegar al Congreso, evidentemente, yo voy con algunas ideas. Pero además mi partido, primero la gente, ya tiene entre sus propuestas la priorización de la salud mental. Pero lo que yo creo, o lo que yo voy a proponer, es de que si nosotros llegamos al Congreso, lo primero que voy a pedir es que se formen mesas de trabajo, para que no sea la propuesta de Andrés Luque, sino sea una propuesta consensuada entre los colegios, los diferentes colegios de psicólogos a nivel nacional, los diferentes colectivos, las diferentes mesas de trabajo que ya existen, y también los colegas de forma individual, podamos hacer una reforma a la ley de la salud mental. Podamos hacer una reforma a la ley de los psicólogos. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta, porque después va a pasar de que, claro, a mí se me ocurrió tal cosa y lo propongo como ley y resulta que una vez que se lleva a cabo, resulta que no es lo más eficiente, ¿no es cierto? Todos podemos aportar desde diferentes ámbitos. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Luego, un poco respondiendo directamente también a la pregunta, vamos a presentar un proyecto de ley que establezca la implementación progresiva de al menos un centro de salud mental comunitario por distrito, priorizando las zonas más vulnerables. En la Arequipa me parece que existe algo de 8 o 10, me parece, 10, ¿no es cierto? Debería haber más. Y como efectivamente decía el colega, el problema de la salud mental, ahorita, podemos hablar de más presupuesto, pero ahorita no es necesariamente ese el mayor problema.
El problema es cómo se administra ese dinero. ¿Quién toma las decisiones? Muchas veces no son psicólogos, son otros profesionales que deciden en qué se utiliza el dinero para la salud mental. Vamos a proponer la creación de la ley de la carrera pública para el psicólogo. No puede ser que los psicólogos entremos a los colegios. ¿Y cuál es nuestro rol? O sea, el psicólogo puede cumplir 20, 30 años en su rol de psicólogo sin tomar ninguna decisión dentro de una entidad pública. En el sector clínico, en los hospitales, probablemente tienen algunas posibilidades de ascender, pero en otras áreas no. Bueno, ahora en el Ministerio de la Mujer sí tiene muchas más posibilidades, ¿no? Pero aún así, tenemos que tener bien clara cuál es la línea de ascenso en el sector público que va a tener el psicólogo. Partiendo de ahí, es que nosotros ya podemos implementar una política adecuada de la salud mental para hacer todo un trabajo de prevención y de promoción con un enfoque más comunitario, y podemos ahí, pues ya algunos que son quizás más colegas positivistas dirán, desde el enfoque del bienestar, está muy bien, ¿no? Pero tenemos que partir de ahí, modificar primero estos dos grandes pilares que tenemos, que es la ley del psicólogo y la ley de la salud mental. Una propuesta también del partido es poder crear una red nacional de centros de salud mental que estén interconectados, ¿no? Y aquí es importante diferenciar el rol que tiene el psicólogo social, el psicólogo educativo, cualquier psicólogo en el campo urbano es diferente al campo rural. Aquí, ¿cuántos de ustedes han hecho salud, por ejemplo, en una zona rural, ¿no? Van a un colegio, a una zona rural. Ustedes podrían decir en un colegio rural, bueno, mis funciones de psicólogo educativo es solamente hacer orientación vocacional, escuela para padres, pero no puedo hacer psicoterapia. ¿Sí? En un colegio rural, donde no tienen nada, donde jamás van a ir a la psicoterapia, donde no hay un consultorio particular, ni siquiera hay un psicólogo en el centro de salud. Eso es ilógico, eso no tiene sentido. Eso es cuando las leyes se hacen desde arriba, desde un enfoque más occidentalizado, ¿no? De que la psicología clínica es el que hago acá detrás de mi consultorio y las funciones son tales. Esa versión rígida tenemos que dejarla de lado y tenemos que adecuarla a las necesidades de nuestro país. Creo que estoy con tiempo. 30 segundos. Bueno, vamos a gestionar presupuestos para la ley anti-bullying y para la prevención de la conducta suicida. Las leyes ya están ahí, pero tienen cierto presupuesto por ser leyes simplemente declarativas. Eso daría más trabajo a nuestros colegas en el campo educativo con contratos anuales. Y hay que promover los contratos y los nombramientos, porque son los profesionales indispensables a nivel nacional. Gracias. Bueno, hemos terminado la segunda ronda de participación con algunas preguntas muy importantes que como parte del Consejo Directivo encabezado por nuestra decana hemos recopilado justamente de algunos colegas. Muy bien, entonces vamos a continuar justamente ya con esta tercera ronda. Es una tercera ronda donde de pronto el público que nos mira de manera presencial que está acá y también de manera virtual pueden hacer sus preguntas. Las preguntas de pronto para que puedan ser respondidas en el siguiente orden. La primera participación también va a ser, en este caso va a comenzar para esta tercera ronda el doctor Omar Pareja, ¿no? Mendoza, va a comenzar justamente a responder las preguntas que le puedan hacer. No obstante, también creo que ya hemos registrado algunas preguntas también acá tenemos, ¿sí? De interés sobre todo puntual de la coyuntura actual. Entonces, doctor Luis, me avisa por favor si hay alguna pregunta de pronto. No hay ninguna todavía. No hay ninguna pregunta. En el público presente, ¿hay alguna pregunta que desearían hacer en primera instancia al doctor Omar Pareja, de pronto? ¿Pueden levantar la mano de inconveniente? Sí. Allá, doctor Luis, me apoya por favor, allá hay una pregunta que van a hacer al doctor. Doctor, nos acercamos al podio por favor. Buenas tardes a los presentes. Buenas tardes, doctor Omar Pareja. ¿Se escucha? Sí. Sí, a ver. Sí, se escucha. Creo que se ha ido un poquito el audio, a ver. Pero igual se escucha. Sí se escucha. A ver, siendo para las redes, por favor, para las redes. El otro micro, por favor. Disculpen los problemas técnicos. La lluvia.
ahora sí. Muchas gracias. Bueno, comentarle primero que soy estudiante recién de psicología. Estoy en mi tercer año, voy a pasar a cuarto año este año en la Universidad Nacional de San Agustín. Mi consulta es la siguiente. Sabemos la coyuntura que estamos viviendo dentro de las universidades y una universidad pública, con un caso hace aproximadamente 2 años que ha conmocionado al país, que ha sido el primer feminicidio dentro de una universidad pública. Ahora, también se han presentado estos 2 últimos años bastantes casos de suicidio dentro de la universidad, siendo ahora, han habido ahora último 2 suicidios dentro de la universidad en menos de 2 meses. Uno ha sido en diciembre por la condición de, que yo todos saben, del joven Kevin autista, y hace poco ha sido un estudiante de administración que ha cometido un suicidio dentro de las instalaciones de la universidad. Hace 2 años, dentro de esta coyuntura, se hablaba ya de la salud mental dentro de las universidades públicas, tanto como privadas. Sin embargo, ninguna acción se ha ejecutado por parte de la Universidad Nacional de San Agustín, aunque se han hecho reclamos, se han hecho requerimientos, nunca ha habido una respuesta en ninguna actuación. En ese sentido, en caso de llegar usted al Congreso, ¿cuáles serían las propuestas para trabajar el tema de la salud mental dentro de las universidades, sabiendo de esta coyuntura y siendo Arequipa de las más altas tasas de suicidio a nivel nacional? Gracias. Sí. También aquí hay una preguntita que hemos registrado, que tiene mucho que ver con, que nosotros también, por favor, le vamos a pedir, que también a los otros candidatos también le vamos a pedir, porque las dudas de pronto son bastantes. Acá tengo otra pregunta. Se ha hablado de sabemos que muchos colegas trabajan en el Ministerio de la Mujer. Ha circulado el rumor de que existe la fusión del ministerio. ¿Cuál sería su postura frente a este tipo de iniciativa? 5 minutos, por favor. Arequipa es la segunda región con mayor tasa de suicidios. Es impresionante, porque hablando poblacionalmente, la primera sería Lima, es decir, estamos sobre Lima si hablamos poblacionalmente. Es algo terrible. Y como bien mencionas, lo peor es que no se está haciendo absolutamente nada con el presupuesto que ya mencioné. Por ejemplo, tenemos 20% del canon que va directamente a las universidades y no se está ejecutando. ¿Quién debería de buscar esa ejecución? Pues los fiscalizadores. En ese momento o en este momento deberían ser los congresistas, quienes deberían estar fiscalizando cómo se está representando o cómo se está ejecutando ese presupuesto. Bueno, tenemos actualmente congresistas que sencillamente van para la foto o van para querer postular a otra región y después se van. Entonces no tenemos esa lamentable representación. Tampoco los consejeros tampoco lo vienen haciendo. Entonces, la función principal tiene que ser por ende de la fiscalización. Nosotros poder ver de que fuera del presupuesto que estamos hablando del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, que el mismo ministerio, el mismo canon es directamente dado a las universidades y ese se tiene que dar ejecutado. ¿En qué? En espacios, como bien lo has mencionado, bienestar emocional. En la Universidad Católica Santa María tengo entendido que se acaba de aperturar un espacio dentro de la salud emocional, dentro del bienestar emocional. Cargo del doctor Raúl Guzmán, seguramente está escuchando, algunos saludos. Por parte de tutoría. En la Universidad UNSA también tengo entendido de que funciona, pero no se está dando en ejecución, porque no hay un acompañamiento adecuado, no hay un uso adecuado del tema económico para poder dar un resultado que a todos, que proteja al mismo ciudadano universitario. Entonces, acá nosotros tenemos que entrar, como bien te mencioné, fiscalizando el presupuesto y 2, implementando programas o fortaleciendo estos programas con el presupuesto ya claro, ya evidente. Porque de nuevo, no podemos caer en populismos y decir, vamos a subir presupuesto. No se ejecuta ni el 50% del presupuesto. Hay que ejecutar y hay que poner las personas adecuadas para el cargo. Lo segundo que mencionaron acerca del ministerio. Bueno, hablando este año, por culpa del Congreso actual y de todos los partidos políticos, de todos, no puedes dar a una excepción, de todos los partidos políticos actuales, los cuales nos han traído al debate, tanto de materia de ciudadano como económico, porque estamos entrando en un déficit fiscal, estamos entrando en gasto fiscal abrumador, es decir, va a haber menos presupuesto para ejecución. Entonces, este gobierno tenemos que ser responsables con el presupuesto. Una propuesta que está hablando es la reducción de ministerios, como bien lo señalamos.
pero se toma el Ministerio de la Mujer no como una reducción de presupuesto en resultados, sino solamente para una lucha ideológica. Y ese es el problema. Si nosotros viéramos que el Ministerio de la Mujer, por tema de números, por tema de eficacia o resultados, no funcionaría, perfecto, hay que evaluar su trascendencia. Pero no es así. ¿Quiénes son los que están planteando la desaparición del Ministerio de la Mujer? Los partidos conservadores que actualmente están en el Congreso, y perdón que la señora doctora, pero dentro de su partido está dentro de esas propuestas conservadoras que vienen con la intención de poder reducir el ministerio o ministerios que vayan en contra de una propuesta ideológica, nada más. No es un tema de resultados, no es un tema de cuidar al ciudadano, es un tema de una propuesta ideológica que nos quieren implantar y que quieren destruir lo poco o mucho que podamos haber avanzado bajo el sacrificio de muchos otros colegas dentro del Ministerio de la Mujer o en el tema de la psicología educativa. Entonces, no podemos decir que no hay que reestructurar el Estado, porque creo que sí, hay mucho gasto que se está yendo, pero la reestructuración tiene que ser responsable, tiene que ser viéndose cuáles son los beneficios reales para la población y dejar ese hito ideológico, ese hito conservador a un lado y poder trabajar en beneficio directamente del ciudadano y en este caso de todos los colegas psicólogos. Gracias. Sí, solamente para recuerdo, por favor, nos centramos en las propuestas, ¿ya? En las propuestas que son muy importantes. Creo que todos queremos escuchar las propuestas. Eso, por favor, ¿ya? Entonces, bueno, seguidamente vamos a contar con la participación de la doctora en esta tercera ronda, de la doctora Zulay Sarmiento. Le vamos a hacer la pregunta. Primero, doctorita, le hacemos la pregunta, sí, por favor, para que de pronto quizás también hay alguna pregunta del público. Escuchamos la pregunta, puntualmente escuchamos la pregunta y después nos acercamos al podio. También he anotado una pregunta que han hecho, o sea, van a responder dos preguntitas, doctorita, y de pronto, si desea, también puede ampliar, en este caso, también su respuesta, conforme a sus propuestas. Sí, acá, el doctor, levante la mano, por favor. Allá, hay dos preguntas, va, ya, muy bien. Adelante, por favor. Muy bien, muy buenas noches. Sí, se escucha, se escucha. Muy buenas noches con todos. Bueno, soy colega, soy psicóloga, ya de hace muchos años egresada de la Universidad San Agustín. En algún momento la Universidad San Agustín también tuvo un participar en lo que era el Centro Federado y a través de esa experiencia, lamentablemente, pude darme cuenta los matices políticos que lamentablemente pueden verse inmiscuidos muchas de las escuelas de psicología. Creo que es importante en este tiempo que analicemos verdaderamente si verdaderamente nos encontramos en una emergencia de salud mental. Actualmente yo tengo empresa privada y la tengo desde hace mucho tiempo en sociedad, con psiquiatras, con neuropediatras, con un staff multidisciplinario. En la parte privada hemos encontrado la posibilidad de poder entrelazar diversas estrategias para atender una problemática que el Estado no responde. Creo que si nosotros vamos a tomar una posición, una acción política, deberíamos también tomar en cuenta lo que son ese grupo de profesionales que estamos tomando acción de manera privada, particular. Y lamentablemente no encontramos leyes, políticas públicas que permitan que el emprendedor, que el profesional pueda tomar acción, una acción que le permita amplitud para tener resultados. Creo que es importante hacer esos cambios a nivel estructural y eso no lo vamos a lograr simplemente gestionando el presupuesto que nunca llega, que nunca se ve, que se pierde. Necesitamos reformas reales. Y creo que lamentablemente, tristemente, ahora no somos solo psicólogos. Hoy vengo de una reunión con una psiquiatra que tiene como 2 especialidades y me dice: Patricia, ¿sabes qué? Confío en el aspecto multidisciplinario. Doctora, quiero su apreciación de pronto en torno a estos puntos porque considero que de pronto la emergencia de la salud mental verdaderamente es el único camino. Muy bien, muchas gracias. Anotamos la participación. Creo que hay una preguntita más de pronto acá del público. Buenas tardes. Bien, mis preguntas son muy puntuales respecto a la psicología clínica.
La primera pregunta es si usted está enterada del sistema de atención en salud, ya que es diferente a otras instituciones. Hay colegas que se quejan mucho del tiempo de atención de los pacientes, que es bastante corto, el número de atención de los pacientes y los programas que se tienen post-atención, ¿no? Se tiene terapia individual, se tiene hasta visitas domiciliarias, psicoprofilaxis. Entonces, todo esto termina desembocando en una atención, digamos, no de tanta calidad como se espera, ¿no? Eso como primera pregunta. Y como segunda pregunta, quisiera saber cómo usted podría ayudar a los psicólogos justamente también de salud, que son locadores de servicio, lo cual no representa una estabilidad laboral para los colegas, ya que puede pasar un tiempo y pasan cambios en la gerencia, por ejemplo, del hospital, y cambian, ¿no? Entonces traen a algún otro psicólogo que de repente no necesariamente tiene la experiencia necesaria para afrontar lo que mencioné antes, ¿no? La cantidad de pacientes, el número de atenciones, el número de pacientes, el tiempo corto. Entonces eso llega a ser una problemática para la atención en salud mental en el ámbito clínico. Gracias. Muy bien. Okay, doctor, adelante, por favor. 5 minutos para las respuestas. Bien. Primero que todo, soy invitada en la bancada de Podemos Perú, para lo cual estoy agradecida. La bancada de este año ha propuesto un proyecto de ley para que se incrementen centros de salud mental comunitaria. El proyecto de ley está ahí, esperemos que se apruebe y esperemos que se incrementen ya los centros de salud mental comunitaria. Muy bien, respecto a la primera pregunta, en realidad es una cobertura bastante grande la que se tiene que cubrir. Estamos en un estado de emergencia para mí en lo que es salud mental. ¿Por qué? Porque ya está el problema. Es urgente, emergente, necesario atender y tomarlo como prioridad pública. No es por ganar algún voto, para nada. Muy por lo contrario, hemos hecho un análisis exhaustivo de toda la problemática en salud mental, no solamente nosotros como psicólogos, porque yo no solo voy a representar a mi gremio, que es muy necesario en este momento, sino toda la ciudadanía arequipeña y peruana. Porque los índices que he estado mostrando y que lo sabemos, son complejos. Estamos siendo en la actualidad adultos que estamos enterrando a nuestros jóvenes. Yo no quiero ese tipo de sociedad. En la ley del psicólogo, ¿qué nos indica? Nos indica que nosotros ayudamos a tener mejor calidad de vida. Frente a esto, frente a las instituciones que aún no cumplen su función, podríamos trabajar también con las empresas privadas como parte de ese estado de emergencia, para que con sus especialistas puedan generar atención mediante un seguro. Recordemos que el seguro social no es del Estado. Podríamos generar el seguro de salud mental para que se pueda atender también y podamos trabajar con las diversas clínicas privadas. Muy bien. No sé si la resolví su primera pregunta. Muy bien. En cuanto a la segunda pregunta, me parece que tienes experiencia en el ámbito, o has escuchado el ámbito clínico en lo que es salud, pero no está ajeno al ámbito de salud del MINSA, en los mismos centros de salud mental comunitaria. Lamentablemente, tenemos paquetes como si fuéramos robots, ¿no? 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Te cuento que en el MINSA sucede algo similar. En los centros de salud mental tienes 6 sesiones de terapia, de intervención. Tienes que cumplir tu paquete haciendo un número de visitas domiciliarias. Tienes que pasar 2 veces al psiquiatra. Y lo cuantificamos en números como si fuéramos máquinas, robots. Y no es así. Por eso es necesario hacer una reforma en todo lo que es la ley de salud mental. Mejor dicho, incrementar nuevas normas dentro de este estado de emergencia para que también se pueda trabajar no solamente con el ciudadano, sino dar atención a este ciudadano que somos nosotros, que va a atender a otro ciudadano, porque trabajamos los psicólogos con la materia más altamente desarrollada y organizada del universo. ¿Cuál es? Nuestro cerebro. Nosotros no trabajamos con una máquina, no trabajamos con una computadora. Nosotros trabajamos con seres humanos, humanicémonos. A mí me encantaría que los 3 ingresemos al Congreso. Me encantaría que la próxima vez se presenten
5, 10, 15, 20, porque nosotros sabemos el comportamiento humano. Yo no he venido a debatir con mis colegas. Yo he venido así a estar contenta porque ya somos partícipes 3 personas ahorita presentándonos al Congreso. Y sería feliz que ingresemos los 3. Porque haríamos más fuerza para llevar la voz no solamente de mis colegas, sino de la salud mental en general. Entonces, no estoy de acuerdo. Se tiene que modificar ello. Si nosotros no tenemos salud mental siendo psicólogos, ¿por qué no dejamos de ser seres humanos? Porque también comemos, porque también tenemos hijos, porque también necesitamos un techo, porque también somos parte de la problemática psicosocial que se da, porque también tenemos sobrecarga laboral. ¿Cuántos pacientes, cuántos usuarios que quisiéramos atender en el sector clínico? Yo recuerdo muy bien cuando estaba en el Centro de Salud Mental Comunitario de Simón Bolívar, me decían: doctorita, por favor, un adicional. Y como sea la necesidad que tenía de la atención, no podía esperar 2 semanas, 3 semanas, formando colas y colas ahí para la atención. Ella iba a atender 15 pacientes en un turno. ¿Y qué calidad se le puede dar a 15 pacientes? No, me quedaba porque el turno es de 6 horas. Y me quedaba a veces 4 o 5 horas. Y no es que no tenga vida, tenía hijas. Pero tenía necesidad también yo, personal, de atender a mi paciente, de atender a ese ciudadano que venía en busca de ayuda. Porque yo sé que necesitaba, y frente a esa necesidad tenía que darle la atención suficiente, el soporte necesario, y aplicar la terapia adecuada. Porque detrás de una persona hay toda una familia. Muy bien, no sé si habré resuelto tu pregunta. Muchas gracias. Entonces, espero que se declare emergencia todo lo que es la salud mental. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora con el doctor Andrés. ¿Hay alguna pregunta del público de pronto que desea hacer el doctor Andrés? Acá hay una pregunta. Primero escuchamos la pregunta, doctor, y después ya pasamos a la respuesta. ¿Cómo está, doctor Andrés? Muy buenas tardes. Puedo contextualizar un poco la inquietud que me dio una de sus proformas. Yo acabo de llegar de Italia hace 6 días. Estaba participando en un estudio etnográfico con la Universidad de Milán, en el cual estamos buscando políticas inclusorias pedagógicas, ¿no? Y algo que notamos los investigadores cuando analizamos otros países del primer mundo, como Estados Unidos, es que se necesitaba mayor inclusión educativa. Y justamente lo que ha utilizado Estados Unidos, España, y está utilizando Italia, y algunos países más, incluso Suecia, Suiza, es de que están creando carreras a distancia para evitar que personas que no tengan el acceso económico, el acceso geográfico a las carreras, puedan seguir un estudio universitario. Y si eso lo trasladamos al Perú, hay muchas regiones del Perú que no tienen una facultad o una escuela de psicología. Y según las bases epistemológicas de la ciencia psicológica, estamos dentro de las ciencias sociales. Y con las nuevas tecnologías y avances, la carrera de psicología se está enseñando a distancia en varios países y en varias universidades del top 100, si hablamos del ranking RS, ¿no? Que es el que maneja justamente este esquema de evaluación y calidad académica. Usted mencionó que quiere sacar que psicología ya no sea a distancia, pero sería un poco contradictorio con lo que trabajan, digamos, incluso las ODS que buscan inclusión educativa. Y si hacemos un análisis curricular de la psicología, y sobre todo en otros países está dando muy buenos alcances, estudiándolo en una modalidad virtual. Tal vez su propuesta le quitaría la oportunidad, a más jóvenes que quieren estudiar psicología y que no tengan la facultad dentro del espacio geográfico, y estaría quitando la oportunidad a varias regiones que no tienen profesionales en psicología, dejando de lado las propuestas, el presupuesto, porque ¿de qué me sirve tener tanto presupuesto si no hay psicólogos para contratar? Porque, por ejemplo, si William Puno recién acaba de tener su primera facultad de psicología en la Universidad de Altiplano, y Puno es la que más problemas tiene en la región sur, de España. Entonces, pero muchos del Colegio de Psicólogos de Puno existe, que es recientemente, y muchos han sido graduados en distancia. Estaría desacreditando profesionales que también han estudiado, y estaría quitando la oportunidad a psicólogos que también se pueden ser bien formados de esa modalidad. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de pronto? Ahí atrás. Hay varias. La pregunta del doctor Andrés. Entonces, no se preocupen también, de pronto va a haber una última ronda de 5 minutos cada uno. De pronto por ahí, si ustedes quieren reforzar en base a las preguntas que se están manifestando, no hay ningún problema, porque recordemos que justamente esto es lo que se busca, ¿no?
recopilar la mayor cantidad de, digamos, inquietudes que tienen los colegas para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Muy bien. Adelante, doctora. Muy buenas noches con todos. En realidad, bueno, mi nombre es Mary. En realidad mi pregunta va sobre el impacto del trabajo del psicólogo a la población arequipeña y no solo a esta población, a nivel nacional, ¿no? Primero que nada, quiero indicarte que soy docente en educación básica regular y hace un año me titulé en la carrera de psicología. Y yo muy preocupada porque realmente veo cómo es la apreciación desde los padres de familia, los estudiantes, del trabajo del psicólogo. Quiero ser breve, yo sé que hay mucho que hablar sobre esto. Me llamó mucho la atención lo que mencionó el doctor sobre plantear psicoterapia en las instituciones educativas cuando realmente nosotros conocemos como docentes que no se puede hacer terapia, ¿no? Son limitaciones que nos han dado. Uno, porque también tenemos que pensar en la infraestructura de la institución educativa que no son adecuadas, no hay. Realmente el presupuesto actualmente para educación solamente es para mantenimiento, más no para hacer cambios, ejecuciones, situaciones que se han malogrado, por ejemplo, máquinas. No está contemplado. Ya el director se encarga de hacer gestiones por allí y si consigue bien y si no, por eso estamos en ese tema de educación muy atrasados en infraestructura y mucho menos tener o contar con un salón adecuado para atender a los estudiantes. Entonces es un tema realmente que mueve todo, mucho más allá de lo que nosotros queremos, porque tenemos muchas intenciones muy buenas. Creo que la vocación, al igual que el maestro, es siempre de brindar apoyo, más allá de ganar. Ahora, también me llamó, sobre el impacto. El impacto me refería de que no se valora realmente de pronto al psicólogo como nosotros a veces creemos. Nosotros desde donde estamos pensamos de que hacemos un buen trabajo, sí, porque creo yo que es parte de nuestra gran autoestima, ¿no? Que tenemos que ir afianzando cada día más. Pero no sabemos qué está pensando el padre de familia, el estudiante, las personas que tienen problemas. Entonces yo creo que tenemos que empezar a trabajar más, en impactar más en ellos como otros profesionales, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Qué hacemos? Yo veo muchas noticias indicando de que las instituciones educativas, yo trabajo en una zona rural ahora, antes trabajaba aquí, ¿no? Entonces conozco un poquito más allá de la realidad, las carencias que existen. Salen noticias donde indican existen muchos estudiantes con casos de bullying y pues no existen psicólogos. En realidad solamente en las instituciones a nivel nacional solamente cuentan los colegios de jornada escolar completa y el resto de colegios no cuentan. O sea, no hay psicólogos en todos los colegios. Por ejemplo, a mí sí me gustaría que todos los colegios, sin excepción, y en las zonas más altas, alejadas, cuenten con un psicólogo. Ahora, también cómo se le va a retribuir a ese psicólogo que va a ir a trabajar lejos, en qué condiciones. Y me llamó mucho la atención cuando habló también sobre el nombramiento, ¿no? Porque yo sé que el psicólogo en una institución educativa solamente llega por un sistema CAS y ahí acabó. Y nadie se preocupa por él, o por mí, ¿no? Que yo podría asumir un cargo como tal. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos ahí, está abandonado, está desprotegido, de verdad está desprotegido, ¿no? Mientras los docentes sí tienen una carrera magisterial, séptima escala, los psicólogos solamente llegan a CAS y punto, sin ningún beneficio que debería tener a ley o más allá como, ¿no? Porque ha logrado pues difundir, ¿no? En los padres o en los estudiantes, no hay ningún reconocimiento. Entonces, por eso también no se le valora al psicólogo como tal. Yo creo que tenemos que empezar a hacer investigaciones y no solamente para graduarnos, no solamente para Scopus. Discúlpenme, de repente no quiero lastimar por allí susceptibilidades. Tenemos que hacer un trabajo realmente más exhaustivo, pensando en la problemática diaria que todos los días observamos a nivel educativo. Desde allí solamente quisiera de que como docente y como psicólogo también, ¿no? Colegas, podamos impresionar, también impactar en padres de familia, porque prácticamente ellos son los que van a cuidar de los hijos, de los futuros, y nosotros también hacemos un trabajo que vamos a generar pues
deberíamos generar una salud mental más fuerte en estos tres puntos, ¿no? Que debemos de trabajar para ser una buena persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si falta los aplausos también con la doctora, creo que ha respondido bastante importante la decisión. Hay una pregunta más, doctora Andrés. Ojo, por si acaso, las preguntas que están recopilándose, una pregunta más para allá, doctor Luis. ¿Ya? También los demás colegas, ¿no? En su participación final, vemos que son necesidades bastante importantes, por eso hemos querido que este último bloque sea ya muy abierto, la última parte muy abierto, para que ustedes escuchemos esas propuestas y en base a las necesidades puedan ya también hacer su cierre. ¿De acuerdo? Muy bien, adelante por favor. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Sacamos un poquito el micro. Hola. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, yo soy fisioterapeuta y como tal pienso mucho en las personas con discapacidad y también al estudiante universitario que se incluye en un ambiente de formación universitaria que tenga una condición específica. Se habla mucho de inclusión, se habla mucho de reformas universitarias, se habla mucho de la formación del profesional psicólogo. Me gustaría saber cuáles podrían ser las alternativas de cambios o modificaciones a nivel de la formación, porque como estoy escuchando, ya estamos hablando de un ámbito de desarrollo del profesional, pero creo que el inicio del todo profesional es el ámbito universitario, ¿no? Para que haya más psicólogos en un colegio, los educadores deben conocer cuál es el rol real del psicólogo, ¿no? A mí me suelen invitar a las universidades para hablar sobre cómo tratar a una persona con discapacidad y lo dicto a psicólogos, educadores, arquitectos, porque todo eso tiene que ver con accesibilidad, tiene que ver con cómo miras a la persona con discapacidad, cómo haces un plan de cambio curricular en educación, etcétera. Y de eso depende mucho la formación universitaria del profesional psicólogo. Entonces a mí me gustaría saber qué ideas tienen con respecto a cómo apoyar en este proceso de formación del profesional a nivel universitario. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de que responda el doctor, no, hay una pregunta más, pero es una pregunta abierta. Recuerden que todas las preguntas son para reforzar posteriormente. Doctor Luis, de pronto, ahí usted dijo en la parte virtual, ¿hay preguntas? Sí, tenemos dos preguntas para los candidatos de parte... Eso es bueno, la verdad, porque ese es fomentar justamente el objetivo de esta sesión, ¿no? Y de pronto, si es que hay que fortalecer algunos planes, ya tenemos una muy buena referencia de esas necesidades que estamos recopilando. Muy bien, adelante, doctor Luis. Sí, tenemos dos preguntas de parte del público virtualmente. De Victoria Pérez, que indica: ¿qué propuestas concretas tienen ustedes para garantizar oportunidades laborales reales a los jóvenes profesionales en psicología, especialmente en el sector público, donde se exigen años de experiencia para un puesto que no podemos cumplir, puesto que se nos da la oportunidad de la experiencia, al menos en el área clínica, y poca demanda de trabajo en las demás áreas? Es de parte de Victoria Pérez. De parte de Jackson Andy Trilla: ¿qué medidas implementarían ustedes como candidatos para mejorar las condiciones laborales y salariales de los psicólogos especialistas en convivencia escolar, considerando que actualmente muchos tienen contratos de solo 3 meses y remuneraciones inferiores, incluso a otros cargos de establecimiento como auxiliares de educación? Esas son las dos preguntas. Muy bien. Doctor Andrés, adelante por favor, 5 minutos. Bien, como dije en mi anterior participación, yo voy a intentar que se formen estas mesas de trabajo. No es una propuesta solo de Andrés, es una propuesta que se va a enriquecer con la experiencia de todas y de todos los colegas y de diferentes regiones. Dicho esto, es importante que nosotros contextualicemos, ¿no?, lo que decía el colega. ¿Tu nombre, por favor? Juan José. Muchas gracias, Juan José, por la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en el Perú? Tenemos dueños de universidades que están en el Congreso y que han debilitado la SUNEDU, para ellos desaparecerla. ¿Para qué? Para que estas universidades privadas, por ejemplo, tenemos en Arequipa una escuela de psicología que tiene más de 4.000 estudiantes. ¿Qué va a pasar cuando salgan esos estudiantes
a trabajar. ¿Qué va a pasar con el mercado laboral de Arequipa? ¿Cuál es la calidad de formación que tienen esos estudiantes? Ese es un problema de la profesión que lo debería ver el colegio de psicólogos, pero que tiene que ver con la ley universitaria, que tiene que ver con la SUNEDU. Hay estudiantes en psicología que se forman haciendo clases virtuales los domingos, 10 de la noche, por ejemplo, todo el domingo. Nadie niega la bondad de la virtualidad. Gracias a la virtualidad, gracias a la tecnología, gracias al progresismo que algunos partidos conservadores rechazan, en la época de la pandemia hemos podido continuar nosotros avanzando con nuestros estudios, con la carrera, con la comunicación, etcétera, etcétera. Tenemos que contextualizar. Probablemente en Europa, donde la universidad ya no tiene los problemas que tenemos acá, de corrupción, de tener universidades que regalan prácticamente el título solamente por dinero, ¿no? Probablemente la formación virtual tiene determinadas características, determinados indicadores que permiten que esa educación virtual sea de calidad. En el Perú no existe. Esa es la realidad del Perú, lamentablemente. Para posgrado es diferente, pero probablemente muchos de ustedes han seguido posgrado y muchos se lamentan del posgrado que hemos recibido porque las condiciones de calidad no eran las mejores en algunas universidades. Imagínense el pregrado. Entonces, yo no digo que haya cursos que se puedan llevar virtualmente, efectivamente, ¿no? Porque también al inicio de la pandemia decimos, no, la psicología no se puede enseñar. Y sí se puede enseñar virtualmente. El tema es acá, no es un tema solo de la virtualidad, es un tema global, es un tema de cómo está la universidad en nuestro país. Yo creo que en este momento lo que se tiene que hacer es reformar la ley universitaria. A partir de la reforma de la ley universitaria, es que ya empezamos a ver cosas más específicas, como por ejemplo este tema de la educación virtual. Que sí que puede ser una forma para que los estudiantes más que viven en determinadas zonas más alejadas puedan tener alcance, claro que sí, pero hay otro problema. En nuestro país, por ejemplo, con esta universidad que tiene 4.000 estudiantes, ya colmamos la cantidad de estudiantes de psicología de futuros psicólogos. ¿Para qué queremos más psicólogos en la región? ¿No? Ya se distorsionó el mercado totalmente. Ese es otro problema de la universidad. Las universidades que se crean, que este congreso ha creado 4 más universidades en Arequipa y hasta el día de hoy no se implementan porque no tienen fondo. Leyes declarativas, nada más. ¿Para qué? La universidad debe estar en relación al desarrollo regional y macro-regional. Primero hay que ver eso, después vemos lo otro. Así que en ese sentido yo creo que el tema de la virtualidad es una opción, pero hay que saberlo manejar, dependiendo dónde y en qué momento, ¿no? En segundo lugar me preguntaban sobre el tema de, yo mencionaba de hacer terapia en los colegios educativos. Aclaro, yo he mencionado el problema de los colegios rurales, no de los colegios de la ciudad. El problema de los colegios rurales. Sabemos que ahora se está haciendo SEDUN también en colegios, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los colegas que, vuelvo a poner un ejemplo, que van a trabajar a un colegio, a hacer SEDUN, un colegio donde no hay centros de salud, donde probablemente el papá, en la ciudad, a muchos les cuesta ir donde el psicólogo porque tienen todavía una serie de prejuicios, en la zona rural es mucho más difícil. Lo que pasa aquí es que no se trata de que el psicólogo empiece a hacer terapia, sino se trata de que nosotros tengamos un enfoque intercultural. Yo no puedo hacer psicoterapia, por ejemplo, sentado en una piedra en el campo. ¿No puedo hacer psicoterapia? Sí se puede hacer psicoterapia. Es un problema también de la formación, que pensar que la psicoterapia se hace detrás de un escritorio y en un lugar cerrado. Ese enfoque, por favor, ahí tenemos un poquito que revisar algunas cuestiones. Pero el tema va más allá de un simple enfoque de cómo hacer psicoterapia. Pasa de trabajar un enfoque intercultural en los psicólogos que sobre todo van a trabajar en las zonas alejadas de nuestra ciudad. El Perú es un país con determinadas características y con características desiguales. No es igual la sierra de Arequipa, aunque es sierra, nosotros somos serranos, aunque a muchas no les gusta escuchar eso, pero no es igual la sierra de acá de Arequipa, acá en donde estamos en la sierra, a que quizás yo me tenga que ir a La Unión o a algún poblado alejado de Cayoma, o por ejemplo me tenga que ir a Puno, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya estoy con el tiempo. Entonces, ese tema también se va a solucionar, la pregunta que me hacía la colega, con lo que he propuesto con el tema de crear la ley de la carrera
pública. Eso tiene que ver con las preguntas que han hecho también en la virtualidad. Las otras preguntas las voy a responder luego en mis otros 5 minutos para respetar los tiempos. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor. La verdad le agradecemos bastante justamente a todos los participantes, a la mesa de honor. Definitivamente es un privilegio de que de pronto sabemos muy bien que en el territorio político justamente hay muchas necesidades, ¿verdad? Justamente han quedado algunas preguntas que las vamos a oralizar el día de hoy, en este momento, pero para que también todos podamos tomar nota, vamos a de pronto a... ¿Está en la parte virtual, doctor? Solo esas preguntas. Muy bien, entonces quiero, en este caso ya esta es la segunda ronda, ¿verdad? Ya todos los candidatos han pasado por 2 rondas, ¿sí? ¿Correcto? Sí, muy bien. Entonces vamos a dar la tercera y última ronda, en la cual de pronto ustedes puedan quizás ampliar en base a las preguntas que han escuchado y también poder dar su cierre de pronto y bueno, y prácticamente ya manifestar justamente la intención de llegar justamente al Congreso, ¿no? La convicción que todo profesional psicólogo debe tener justamente es cumplir con lo que manifiesta, ¿no? La coherencia, ¿sí? Entonces, eso como consejo directivo también le manifestamos, que es algo bastante importante, ¿no? Y solamente una inquietud de parte mía, yo también como colegiado, yo les pediría, por favor, si bien el Congreso de la República, y lo digo también a todos los colegas, ¿no?, que están en la virtualidad, si bien no tiene capacidad de gasto, pero sí tiene capacidad de fiscalización, ¿verdad? Por ejemplo, yo pediría que por favor analicemos la ley orgánica de municipalidades, porque si bien, como se mencionó en algún momento, sí hay dinero, solamente que a veces ese dinero está redistribuido, pero de una manera inadecuada, ¿no? Pero desde un gobierno nacional, pero también desde un gobierno local, creo que los gobiernos locales son entes muy importantes que pueden gestionar o que se les puede exigir también el presupuesto. Hay algunas experiencias interesantes que algunos gobiernos han colocado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, han colocado pequeños consultorios para la población, psicojurídicos y sociales, ¿no? Que son financiados de presupuesto, incluso han gestionado con algunas mineras, por ejemplo, ¿no? Otro espacio más que considero que sí se debería tomar en cuenta para hablar, por ejemplo, en los famosos CODISEC, ¿no? En las áreas de seguridad ciudadana, ¿no? Por ejemplo, ahorita consideramos que es un espacio en el que la opinión profesional del psicólogo debería ser tomado bastante en cuenta, no solamente a manera de criterio, sino también a manera de estrategia y a manera técnica. También sí me considero que es bastante importante que esos espacios sean ganados también por los colegas psicólogos y también considero que es algo muy importante de desarrollar, ¿no? Particularmente, bueno, ya como docentes sí hemos procurado estar en esos estamentos, ¿no? Y considero que si es que de manera, digamos, política, de incidencia, se podría generar ese mecanismo técnico para exigir, ¿no? Por ejemplo, creo que todas las municipalidades tienen lo que es el premio del MEF, ¿no? Es un presupuesto que se les asigna, se cumplen metas, ¿no? Yo creo que una meta sería muy importante trabajar eso, ¿no? Ahora, y por último, les van a disculpar, de pronto son inquietudes también propias como colega, y que recojo también de la inquietud de los jóvenes, ¿no? Anteriormente, si bien se ha creado una ley, que el espíritu, considero que el espíritu de las leyes tienen esa visión, ¿no? Un espíritu positivo, propositivo, sin embargo, no muchas se ajustan a la realidad, ¿no? Y recogiendo el comentario de la colega, sí, pues muchas veces yo considero que hay acá algo muy importante, la deuda de la academia, ¿no? Porque muchas de las, digamos, tesis, investigaciones, solamente han servido como requisito para una titulación, ¿no? Pero cuántas de esas, de pronto, investigaciones, muy buenas, se ha generado para hacer una política pública. Quizás, de pronto también, eso sería muy importante tener en cuenta para que se articule, ¿no? Y que de oficio, antes de hacer una iniciativa, de pronto, alguna autoridad local o congresal tenga justamente ese filtro, ¿no? Que haya sido sometido a un proceso de validación científica y técnica, ¿no? Y la investigación creo que ahí daría algo muy importante. Y por último, solamente manifestar a la inquietud de la colega que de pronto sí, pues efectivamente ahorita, y no solamente en la carrera de psicología, sino en muchas profesiones, hay muchos jóvenes que se creó una normativa de que a los practicantes se les pague, ¿verdad?, en las instituciones públicas.
Sin embargo, ¿cuánto de eso se cumple, no? Creo que a razón de eso, y yo lo vivo, y creo que todos los que hemos estado, o los que estamos en la docencia, anteriormente ibas y generabas espacios para que jóvenes puedan tener el contacto ciudadano y el contacto con su propia carrera ya ejerciéndola, ¿no? Si bien esta iniciativa, ¿no? Porque a esos, digamos, practicantes se les iba a dar una remuneración, sin embargo, esto ha generado que todas las municipalidades simplemente mencionen, no hay presupuesto, por ende, no hay practicantes, y ha generado todo un problema. Bueno, yo quiero dejar esas preguntas en el aire, por favor, y bueno, vamos a dar ya unos 5 minutos finales, ¿no? De pronto, para que puedan responder, agradeciendo a todas las personas que también se han conectado el día de hoy, justamente con la debida atención. Y este video va a circular, va a estar ahí. Definitivamente creo que es importante tener estas iniciativas. Nuestra política, desde el decanato, desde el Consejo Directivo 3, Arequipa, Moquegua, no es generar un proselitismo, no, sino es ver de pronto que las personas profesionales que definitivamente tienen mayor capacidad de representación en cuanto a la salud mental, consideramos que son los profesionales psicólogos. Y es por eso que esta mesa tiene ese fin. Y nuevamente le reiteramos el agradecimiento desde la persona de nuestra decana, la doctora Natalia Gallegos Esquillas, que vuelvo a repetir que está en la ciudad de Lima justamente trabajando para el bienestar de todos y todas los psicólogos del gremio. Y bueno, vamos a comenzar en esta última ronda, justamente ya para finalizar, vamos a comenzar justamente con las palabras finales y de pronto algunas ideas más que nos quiera manifestar el doctor, que es candidato, ¿no? Aquí ahora en esta última parte sí lo podemos decir, no hay ningún problema, ¿no? El primero a la gente, como el número 6, el doctor Andrés Duque Ruiz de Somocurcio. Lo recibimos con fuertes aplausos para su palabra de cierre. 5 minutos, doctor. Adelante. Bien, gracias. Bien, gracias. Responder el tema de la inclusión que el colega fisioterapeuta comentaba, ¿no? En este momento vamos a recordar a dos pilares importantes en la psicología excepcional, que es el doctor Jacobo Bustinza, que ya no nos acompaña, y el doctor Charles Portilla. Dos eminencias no solamente en el campo de la psicología, sino en relación a las demás profesiones. Con ellos se ha formado una competencia muy importante en los psicólogos para abordar este tema. Los psicólogos estamos en esa capacidad. ¿Saben qué es lo que falta ahora, lamentablemente, en las universidades? No lo están haciendo, son las especializaciones. Los médicos se especializan, las enfermeras, no es porque nos especializan en absoluto, pero las enfermeras se especializan absolutamente en todo. ¿Y los psicólogos cuántas especialidades tenemos? ¿Cuántas especialidades tienen las universidades? Una, máximo dos. Tenemos que jalarnos las orejas y creo que desde la reforma de la ley universitaria se puede hacer esto. ¿Por qué la investigación no sirve para hacer políticas públicas? ¿Por qué? Porque tenemos políticos que pertenecen a grupos conservadores, que para aplicar una política pública no aplican la investigación, aplican lo que ellos creen, lo que su grupo confesional quiere aplicar. Eso es lo que pasa. Y los profesionales tenemos que ir justamente en contra de eso. Si uno va a Estados Unidos, sin irte muy lejos, países como Brasil o Europa, por ejemplo, las políticas se basan en ¿qué? En investigaciones validadas científicamente. No lo que mi credo dice, lo que mi grupo dice, lo que yo opino, lo que yo creo. Eso no sucede, ¿no? Y es cierto lo de las prácticas, y ahora se ha creado una trampa con el voluntariado. El voluntariado es una cosa diferente y cumple otro objetivo y está muy bien, pero ahora se están valiendo del voluntariado para decir, bueno, no hay plata para hacer prácticas, entonces haz un voluntariado y no se cumple la ley en donde se les debería pagar. Yo soy Andrés Luque, con más de 25 años de experiencia como psicólogo, más de 15 años ya como docente universitario, trabajo en el campo clínico, en mi consultorio como psicoterapeuta, he trabajado en el campo educativo, he trabajado como psicólogo comunicacional, algunos recordarán algunos programas de televisión y de radio relacionados a la psicología, al arte y al entretenimiento, y estoy postulado al Congreso, primero por las cosas, por lo mismo que muchos de ustedes se sienten indignados, por la política en nuestro país, porque estamos a punto de convertirnos en un país gobernado por las mafias ilegales, ¿no? Por eso es que trafican
con las minerías ilegales, con el narcotráfico, y porque estamos a punto de entrar en una época del oscurantismo. Y para mí, que soy psicólogo, científico, realmente eso me cuesta aceptar, ¿no? Que se tengan que aplicar políticas basadas en lo que uno cree o en lo que uno sugiere, lo que alguien le dijo por ahí. Eso no puede ser. Yo tengo en lo que mejor me puedo parar es en la vida que he llevado, cómo me he conducido en la vida todos estos años, de forma decente, como todos ustedes, como cualquier trabajador en este país, que no le hemos robado nunca nada a nadie. Y con esa convicción vamos a llegar al Congreso. Y de llegar al Congreso, yo y mi partido, primero la gente, con Marisol Pérez Tello a la cabeza, vamos a estar al servicio de los psicólogos. Yo me comprometo a trabajar y con este colegio en especial, porque yo soy de Arequipa y como arequipeño, y desde ya digo, yo sí voy a oponerme a que todo el dinero de los colegios regionales se vaya a Lima. Eso me parece un exceso, un abuso. Y vamos a crear redes para trabajar constantemente con la directiva del Colegio de Psicólogos, un plan de trabajo durante los 5 años. Ese es mi compromiso con todos y con cada uno de ustedes. De ser así, marquen el número 6 para diputado, estamos en el puesto número 15 de la cédula electoral, por primero la gente. Y mi recomendación es que marquen por una sola, para que pueda haber gobernabilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, entonces, seguidamente vamos a pasar con la doctora Sulay Quispe Sarmiento, justamente también que se está presentando al Congreso, ¿no? Por Podemos, ¿verdad? Podemos Perú, claro que sí. Doctora Sulay, doctora, sus palabras finales, está con el número 2. Adelante, doctora. Gracias. No hay más que un camino para el desarrollo de la humanidad, y es el de la ciencia guiada por el amor. Sin ciencia, el amor se siente impotente. Sin amor, la ciencia es destructiva. Nosotros somos un colegio de profesionales. Y como comentábamos anoche con otros colegas, no importa, a mí no me importa si es un agricultor quien llega, o si es un campesino, o si es un ingeniero, o si es una persona que barre en la calle porque es un trabajo digno, pero sí que tenga valores. No importa que yo tenga el grado de doctor en administración, revalidado en Estados Unidos, un MBA, o que domine 3 idiomas, eso no interesa. Pero eso dice también de la calidad de persona. Un buen agricultor, un buen ingeniero, pero sobre todo la calidad humana. Ese es uno de los motivos por el cual yo estoy acá. Y yo sí les invito a que ustedes, o a que los colegas que nos vean, de diversos colegios, se sumen a incursionar en la política. Ahora se vienen las regionales, las provinciales, las distritales, incursionemos, para que realmente podamos humanizar y hacer la ciencia, que la ciencia responda a las necesidades que requiere la población. Justamente por eso le decía que a mí me encantaría que entre los 2 colegas, junto con mi persona, porque haríamos más fuerza. Y los demás colegas psicólogos de todo el Perú. Porque como les digo, para mí una de las principales leyes, los proyectos de ley ya los tengo hechos, tenemos 8 proyectos de ley específicamente para este tema. Porque hay otros temas psicosociales que no se abordan tras de un escritorio, que tienen que ver con temas de trabajo, de hacinamiento, etcétera, etcétera. Pero ya como estamos en nuestro colegio, nos vamos a dedicar un poquito solamente a dar lectura a las 7 propuestas de ley que ya las hemos formulado, listas para presentarlas una vez que seamos elegidas, si es que tú me permites tu voto. Bien, la ley que declara en emergencia nacional de salud mental, incremento del presupuesto público destinado a la promoción, prevención e intervención psicológica mediante recursos del Tesoro Público y canon minero, y la adecuada supervisión y fiscalización. La ley de integración del componente psicológico en los programas sociales del MIDIS, la ley de supervisión psicosocial en programas de becas educativas,
la modificatoria de la ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley de Responsabilidad Social en la Salud Mental Empresarial. Es importante el tema de la responsabilidad social. Tenemos grandes empresarios, tenemos la gran empresa, grandes empresas, pues que aporten a la sociedad. Ley de Protección del Trabajo del psicólogo frente a la precarización laboral en el sector público. Ley de modificación de la currícula educativa nacional para la incorporación de habilidades sociales e inteligencia emocional, basada tal vez no solamente en técnicas cognitivas, sino tal vez basadas en técnicas de tercera generación a nivel de prevención y promoción. Pero tenemos que entender las necesidades urgentes que hay en lo que se limita. Y eso no va a ser sino guiado por nosotros, los científicos, los especialistas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien, entonces ya para finalizar, vamos a tener las palabras finales del doctor Omar Pareja Mendoza. Justamente también él viene representando a su agrupación política. Doctor, por favor, aquí lo recibo con fuertes aplausos también al doctor. Muy bien, la agrupación es Libertad Popular y el doctor va con el número 3. Con el número 3, doctor, 5 minutos, adelante. Estoy debatiendo conmigo mismo para ver, para discutir acerca de que si todos debemos de llegar. Definitivamente los psicólogos debemos de ser parte de la mesa donde se toman las decisiones, principalmente en el tema de salud. Nos han dejado de lado mucho tiempo, pero recordando algo, el psicólogo no solamente se dedica a la psicología clínica, el psicólogo está en cada uno de los espacios que bien han sido señalados. Y no sé si es que todos deberíamos de llegar, si es que damos normas declarativas y no hacemos función correcta de lo que debemos de hacer en su momento.